Estamos con el doctor Osvaldo Mesa, médico, es editor de salud de Ciencia del Sur, que siempre nos ayuda, siempre nos envía invitados de lujo para hablar de ciencia, y él va a hablarnos hoy sobre pseudomedicinas y las enfermedades más comunes en Paraguay. Bien. Que son dos temas. Vamos a definir de entrada. ¿Qué es la pseudomedicina, la pseudomedicina, doctor? Tienes que acercarte muchísimo al micrófono. Hola, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Alberto, Fito, por esta invitación otra vez, ¿verdad? Las pseudomedicinas básicamente son aquellos conjuntos de pseudoconocimientos o se podría decir de falsos conocimientos que quieren hacerse pasar por medicina en real o medicina convencional, ¿verdad? Lastimosamente, como pseudomedicinas mucha gente no las conoce, ¿verdad? Porque tratan de disfrazar el título con otros nombres, como por ejemplo medicina alternativa o medicina integral, holística o lo que sea, ¿verdad? Ortomolecular. Ejemplo, exactamente, ¿verdad? Y da la pauta... No, ortomolecular yo no. Bueno, da la pauta que mientras más rimbombante o más raro suena el nombre, parece que se vende mejor, ¿verdad? Que es un gancho comercial para aquella gente que lastimosamente no tiene el conocimiento para valorar la legitimidad de algún tipo de medicina, por decirlo así, ¿verdad? Desde el ámbito científico, desde el ámbito de lo comprobable, solamente se puede hablar de un tipo de medicina, que es la convencional. Lo demás, antes que medicina alternativa, sería más bien una alternativa a la medicina, ¿verdad? Exactamente. Y lastimosamente yo tendría que decir que pese a que vivimos en la era de la información, las pseudomedicinas pululan inclusive tanto acá en nuestro país, en nuestra sociedad, como también en las sociedades más opulentas, ya sea acá en Europa y en África, ¿verdad? Y es una mezcla de factores, pero suponemos nosotros desde Ciencia del Sur que aparte de tratar de divulgar lo que es la ciencia, también tenemos una parte de nuestra obligación como informadores es desmitificar las cosas y tratar de hacer una especie de debunking desde nuestras posibilidades, siempre y cuando los argumentos que tengamos sean sostenibles y basados en evidencia. Básicamente acá en Paraguay nosotros lo que tenemos es mucho de pseudomedicina, como bajo el título otra vez de medicina alternativa, sobre todo que tienen su influjo del exterior, ¿verdad? Y también nuestra medicina autóctona. Ahora, Doc, te voy a interrumpir un poco. Medicina autóctona, dejemos como un capítulo aparte, que es súper interesante porque la gente todo el tiempo te plantea tomarle esto, tomarle lo otro, tomarle ese yuyo y qué sé. Ahora, no, pues eso no es medicina autóctona. Medicina autóctona son los médicos ñaná que hay en la campaña y bueno, y que tienen relación con eso. Tomarle esto tiene que automedicarse. No, te hablo de yuyos, de tomar automedicar con yuyos. Exactamente. La pseudomedicina, del tipo que sea. Claro. A medida que la enfermedad es más grave, parece que se multiplican las opciones y los consejos que te dan. Exactamente. Te dicen probar el jarabe de sapo, agarrar el hongo de kombucha, hacer esto. En realidad la pseudomedicina no es eso, Fito. La pseudomedicina es cuando viene un tipo y dice: yo tengo acá la cura para el cáncer. Vengan a mí. Te cobran un montón de guita y te morí igual, ¿verdad? Pero el tipo te jodió. Es una estafa la pseudomedicina. Una estafa. Bueno, pero lo otro no es una estafa. No, lo otro es los perros te quieren ayudar y dicen: toma esto, pero aquello. Eso es otra cosa. De todo un poco. Y tiene varios. Se le tiene que explicar todo a Fito. Desde el interés netamente pecuniario, ¿verdad? De gente que quiere sacarle dinero a uno sin importar el dolor ajeno o venderle falsas esperanzas, hasta gente que en su buena fe termina haciendo más daño que ¿verdad? Sí. Así como eso de tomarle esto, tomarle aquello, a mi tía le curó esto, tal cosa, ¿verdad? Y a modo de preámbulo, si se me permite, yo quisiera hacer una aclaración, ¿verdad? La de medicina en serio no es ciencia, pero es científica, como dijo un filósofo de la ciencia llamado Mario Bunge, que estuvo acá hace poco, en el sentido que el médico actual hoy en día no necesariamente, o en la mayoría de los casos, no es un científico, pero lo que hace, la labor que hace,
está basado en la ciencia y en el método científico, ¿verdad? Entonces, para que uno vaya a la consulta hoy en día en un centro médico asistencial o convencional y haga la consulta, el médico le interrogue, le haga una anamnesis que se dice, le pida algunos estudios de laboratorio, le traiga otra vez eso, y el médico, con el conocimiento en lo más actualizado posible que tenga, arme un diagnóstico y en base a eso prescriba algún medicamento como tratamiento. Lo que hizo anteriormente es informarse acerca de las corrientes de los nuevos tratamientos en revistas médicas, en revistas científicas que han sido revisadas por pares, ¿verdad? Que esa es, vamos a decirle, ese es el gold estándar de verificación o de certificación de la legitimidad de un tratamiento, ¿verdad? Entonces, en cómo se estuvo basado esos estudios que después llegaron a publicarse como culminación, llegaron a publicarse en esas revistas científicas, se hicieron a través de ensayos clínicos, ¿verdad? Por ejemplo, para probar un antibiótico, una nueva droga, o un nuevo fármaco de diseño, que es lo último que hoy en día tenemos, pasó por varias etapas, desde los estudios in vitro hasta probarse por animales, y por último, en la última etapa de ensayos clínicos, pasó a tratarse en humanos, ¿verdad? Entonces fueron un cohorte que se hizo a través de estudios de caso y control, en donde se estuvieron analizando cuáles son los efectos reales de los medicamentos en un grupo de personas y después en otro grupo de personas, que fueron los casos de control. Los placebo, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Grupo de control, todo. Los grupos de control, y justamente para tratar de eliminar al máximo posible en ese efecto que tiene el placebo, ¿verdad? Entonces básicamente sería darle a un paciente, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Porque hay que hacer la aclaración que a un paciente que está muriendo de cáncer, en un medicamento nuevo no se le está dando un placebo y se prohíben los demás medicamentos. Eso sería una falta de ética, ¿verdad? Sí. Entonces ese es el gran problema que los médicos, pero mejor dicho que sí, básicamente los médicos están teniendo en los estudios de fármacos nuevos, ¿verdad? Porque el efecto placebo, ese efecto de sugestión que el propio cuerpo, el propio cerebro llega a ejercer sobre el cuerpo, es algo que definitivamente es algo real. Así mismo. Y que juega mucho en contra de los nuevos fármacos que se están desarrollando, ¿verdad? Y se da el caso, y eso también hay que señalar, que por ejemplo, cuando a una persona se le da una pastilla, dice que aunque esa pastilla sea solamente azúcar o cualquier otro recipiente, sin tener el fármaco, el principio activo, la persona se siente mejor, se siente curada, y entonces es como si fuera que ese placebo funciona. Genera endorfina, un montón de cosas que también pueden activar una curación, digamos, o un alivio real, ¿verdad? Un alivio, exactamente, ¿verdad? En algunos casos. En algunos casos. Claro, ¿verdad? En algunos casos. Aclarar, ¿verdad? Hay que aclarar eso, ¿verdad? Claro, no es que el placebo le cura a todos. No. Por eso es que se gasta muchísimo en los estudios que se hacen, conllevan mucho dinero, ¿verdad? Ya sea en tanto para desarrollar en sí, como cuando por ejemplo hay efectos adversos, y después de una gran campaña de distribución y de divulgación del nuevo fármaco, de repente hay que retirarse, de repente tienen que retirarse, las empresas tienen que retirar los fármacos, y eso cuesta muchísimo dinero y va en contra también en el aspecto de las patentes, ¿verdad? Por eso es que con las patentes se tratan de recuperar el dinero invertido, y eso genera un conflicto de intereses también, ¿verdad? Para que la medicina real sea accesible para todos, lo cual es un derecho, el derecho a la salud, ¿verdad? A la salud. Y ahí pero ahí hay un problema, doctor, ¿verdad? Porque sin esa inversión no va a avanzar tan rápido la investigación, ¿verdad? Tampoco. Y con esa investigación no alcanza a todo, porque los remedios son caros, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona? Ese es un problema, ese es un dilema, es un nudo gordiano. Claro. Es un dilema ético realmente, porque implica negarle el acceso a la medicación a aquella gente que está desesperada buscando una solución a sus problemas, ¿verdad? Se da el caso, por ejemplo, de los antirretrovirales en las enfermedades, en el SIDA, por ejemplo, o sino los antineoplásicos para algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Es bastante complicado, y ahí surge la pseudomedicina como una, digamos, como una alternativa falsa, ¿verdad? Para gente que, cansada de escuchar que su problema no tiene solución desde la perspectiva de la ciencia moderna, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? O en algunos tipos de cáncer que se diagnostican tardíamente, ¿verdad?
el cáncer, por ejemplo, bien, por decirlo así, colorectal en estadio 4, es, por decirlo, pues, siendo honestos, ¿verdad?, en el 99,9% de los casos es incurable, ¿verdad? Porque se llegó tarde, lastimosamente. Hoy el día del cáncer, el colorectal, si bien no se puede hablar de una curación en todas las letras, ¿verdad?, se habla de remisión completa, que finalmente sería una curación realmente, sí, ¿verdad? Y una expectativa de vida mucho más elevada. Más larga, mucho más elevada, exactamente. Pero viene la pseudomedicina a ofrecer un discurso seductor diciendo que el paciente puede otra vez restablecerse. El gran crimen de la pseudomedicina, creo yo, es que obliga, o en todo caso, digamos que convence al paciente a que se aleje del tratamiento convencional. No, eso es criminal. Por decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo es un paciente que hace una quimioterapia, pero brutal, una quimioterapia o radioterapia brutal, que prácticamente es como que le pasen 100 camiones encima, sí, así mismo. Eso arruina completamente las defensas del paciente también, la quimioterapia, ¿verdad?, en aras de un beneficio mayor. Entonces viene el que le vende la pseudomedicina al paciente y le dice, deja la quimioterapia. ¿Y qué pasa ahí? El paciente, al abandonar la quimioterapia, empieza otra vez a recuperarse. ¿Por qué? Porque como no hay beneficio de la quimioterapia, tampoco están los efectos adversos, ¿verdad? Entonces, por un momento, 1 o 2 meses, el paciente se siente mejor, sí, y eso le atribuye a la nueva pseudomedicina que está consumiendo, ¿verdad?, o que con la que se está tratando. Hace muy poco tiempo en el programa Algo Anda Mal pasaron el caso de unos medicamentos, supuestos medicamentos que vendían y que es una conocida marca de estos piramidales. Exactamente. Sí. Ay, eso sí. Bueno, pero además era carísimo. Sí. Era carísimo, costaba 14 millones, 18 millones, una cuestión así. Claro. Sí, una locura era lo que le cobraban a la gente. O sea, le estaban jodiendo, le estaban estafando y le estaban robando, y probablemente le iban a terminar matando. Exactamente. Y empobreciendo. Pero además, y no hay una acción penal contra eso. Porque yo había visto ese programa, y lo que la excusa legal que ellos tenían era que no vendían como un medicamento, sino como un suplemento alimenticio, ¿verdad? Y ese es el doble discurso que ellos tienen, ¿verdad? Para poder zafar de la parte legal, ellos se proyectan como suplementos nutricionales que solamente son opcionales, que no son medicina, pero a la gente le dice, sí, esto cura, ¿verdad? Y era algo totalmente, un discurso totalmente falaz y pseudocientífico. Te voy a leer algunas preguntas que están llegando. Dice, la acupuntura, la iridiología, ¿se encuentran dentro de las categorías de pseudomedicina? No, sí, perdón, la iridiología no tiene base científica, al igual que la acupuntura, ¿verdad? La acupuntura tiene un beneficio, pero en virtud del efecto placebo. ¿Entiendes? Si es que, por ejemplo, uno empieza, y conste que la acupuntura, así como nosotros la conocemos hoy día, la mayoría de la gente piensa que tiene bases milenarias y todas esas cosas, pero no es así. A partir de la década del 30 del siglo pasado, del siglo XX, recién empezaron a utilizar, vieron el aspecto comercial de la acupuntura y empezaron a explotar eso, ¿verdad? Pero así como el efecto placebo no tiene. Así como estaba mirando yo la historia del vegetarianismo, por ejemplo, cómo empezó, cómo siguió y cómo de repente surgió como un boom y como una industria poderosa. Exactamente. Igual que la meditación trascendental y otras de estas. Te voy a leer un mensaje para irnos a la pausa. No. Vamos a la pausa. Un mensaje para irnos a la pausa, para que quede ahí pendiente, para que la gente sepa que un mensaje para irnos a la pausa. Dale. Un mensaje. Atendé esto, doctor. Mi señora, dice, fue operada de un tumor maligno de la cabeza. La gente le recomendó jarabe de sapo. En otra oportunidad le recomendaron Ivomec, que es un antiparasitario potentísimo para animales. En otra ocasión me recomendaron darle creolina. Yo ni loco le voy a dar estos consejos o estos medicamentos que me dieron, estos medicamentos que me aconsejaron, dice. Pero a la vuelta de la pausa hablamos de eso, ¿sí? Claro, no hay problema. Ya hablamos de eso. No, pero a la vuelta de la pausa sí queríamos hablar de eso. Pero además de que empezó él estaba hablando de eso, de la gente que te dice toma esto, toma aquello. Y sigue con lo mismo. La creolina le da. A dosis baja. ¿Por dónde? Después te cuento, después de la pausa. Estamos con el doctor Mesa, última parte del programa. Te había comentado lo de las recomendaciones. ¿Son peligrosas esas recomendaciones que hacen en algunos casos?
Y realmente son peligrosas son peligrosas porque evitan que el paciente realmente llegue a una solución definitiva y real de su problema, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen es aplazar el tratamiento real y que funciona, ¿verdad? Realmente, y demora, y esa demora hace que se pierda un tiempo muy valioso, y muchas veces en algunos tipos de enfermedades uno tarda muchísimo tiempo en llegar a hacer un diagnóstico correcto, y ni que decir si que va a tener que implementar el tratamiento, ¿verdad? Ese tiempo es muy valioso y es una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Y la pseudomedicina lo que hacen es, con sus promesas falsas, es prolongar ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en Paraguay? Las enfermedades más comunes, según las últimas estadísticas del Ministerio de Salud, que también tienen cierta correlación a nivel mundial, son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas. Después está el cáncer también de mama, colorectal acá en Paraguay, y después en quinto o sexto lugar creo que están las enfermedades traumáticas, serían así mismas. Las enfermedades, ¿cómo dijiste? Cardiovasculares. Primer lugar, o sea, el corazón, las arterias, las venas y compañía. Hipertensión. Sí, serían las enfermedades cardiovasculares serían hipertensión, insuficiencia cardíaca, después infarto agudo del miocardio y otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades metabólicas son la antesala de ese tipo de desenlace, ¿verdad? Porque justamente nuestra nutrición deficiente después finalmente se proyecta, o sea que se materializa en las afecciones que tienen nuestros órganos, ¿verdad? Y justamente el infarto agudo del miocardio, o si no la hipertensión, finalmente son consecuencia, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, ¿verdad? Que tienen sus complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares, ¿verdad? Cuando decías alimentación deficiente, no estás hablando de alimentación insuficiente, sino de mala alimentación. Y sería una mala alimentación, y eso vale la pena aclarar, porque si es que uno depende también de con qué tipo de regla uno mida, ¿verdad? Si es que es por la cantidad de calorías que uno consume, yo creo que no hay tanto problema, pero sería más bien la calidad de la alimentación, ¿verdad? Si es que uno está consumiendo la cantidad de proteínas necesarias y también sería de grasas y de carbohidratos. Lastimosamente nuestro orden, ¿verdad?, es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la dieta más barata es aquella que tenga más cantidad de carbohidratos simples, ¿verdad? Lo que siempre había un escritor contemporáneo había parafraseado a María Antonieta, que en su inocencia y en su desconocimiento completo de la realidad que vivía, dijo que si es que el pueblo no tiene pan, pues entonces que coma pasteles, ¿verdad? Y en aquel entonces era una broma, sonaba una broma, y hoy en día es lastimosamente es una triste realidad, ¿verdad? En el sentido que es mucho más fácil que una persona consuma alimentos mucho más refinados que antes, que sean de una muy pobre en calidad nutricional, ¿verdad? O sea, se satura de carbohidratos, de grasas, que finalmente lo que hacen es estamos hablando de comida rápida, por ejemplo. Comida basura. Comida basura, exactamente. Bien. Es mucho más accesible la comida basura ahora. Es mucho más barata. Ahí te va. Exactamente. Médicamente impecable. Lo único que voy a ir en rescate de María Antonieta, en realidad ella no dijo eso, le adjudicaron. Era una frase que ella venía de siglos anteriores. A falta de pan, buenas son tortas, ¿verdad? Entonces, pero como ella era... ¿No dijo el Chavo eso? Torta de jamón, dijo el Chavo. Como a ella le tenían que... hacer que la gente le odie, que el pueblo le odie, agarraron esa frase y le pusieron en la boca, ¿verdad? Y ella perdió la cabeza, claro, literalmente. Entiendo. Tengo que escribirle a mi historiador de cabecera, entonces. Claro. Sí. ¿Quién es tu historiador de cabecera? Yuval Noah Harari. En Sapiens había dicho esa frase. Sí, le adjudicaron, pero hay un libro que se llama Breve Historia de la Mentira, ¿verdad? Paul Taburi creo que es el autor. El tipo busca y encuentra documentos, porque la historia pues no es solamente lo que vos puedes y lo que vos podés documentar, y el tipo encontró documentación de que era una frase que ya se usaba antes, ¿verdad? Ahora, ¿tiene que ver esa alimentación deficiente con una cuestión de economía, o tiene que ver también con la dieta que traemos de el campo, digamos, de comer comidas pesadas y a media mañana una tortilla? Vos, por ejemplo, ¿qué desayunas en el canal? Yo desayuno mixto caliente con un jugo, pero igual ahí ya hay
Sí, dependiendo otra vez de con qué regla uno mire, ¿verdad? Así que en la cantidad de carbohidratos está bien, ¿verdad? Así que es mixto y entonces tiene jamón, tiene cierta cantidad de proteínas también, ¿verdad? En la parte que faltaría, la parte deficiente sería la parte de la fibra, ¿verdad? Y cosas así. No hay fibra, no hay para nada fibra. ¿Qué le tengo que poner? ¿Una lechuga? Una fruta. Fruta, manzana, naranja. Fruta, hoy salí del canal y dije, una pera, una buena una manzana en la calle, una chirimoya. No, prefiero una empanada. Dije, un quinoto. Una empanada. Satisface más, pues. Satisface más. Yo un níspero. Tendencia hacia los salados. Claro. Me encantan los salados. No me carayabola. Sí, una granada te puedo dar ahora. Uva pobó. Una chirimoya. Uva punú. Una laticú. Un tarumá también puede ser. Un tarumá. Eso. Antes de nosotros había mucha árboles de tarumá. No veo más tarumá. Se sacan todo. Porque había así alfombra de tarumá. Mancha todo por la vereda. ¿Y por qué poner esos horribles ficus entonces? Eso se llena de gusanos, por ejemplo. Y además son gusanos venenosos. Levanta toda la vereda también. Y echan las casas. Bueno, Doc, ¿alguna conclusión, un cierre para este último minuto? Lo que yo recomendaría, así como sería una medida de salud pública, sería que siempre y cuando una persona venga a la casa de alguien a tratar de lucrar con su desesperación, es que exija realmente documentos que avalen el tratamiento que está ofreciendo alguien, ¿verdad? Y como le digo, ¿verdad? Esa regla que aparentemente es general, mientras más raro y más extraño suene el mecanismo por el cual funciona el tratamiento, tiene que empezar a sospechar, ¿verdad? Y mientras mejores resultados publicite, ahí es donde tiene que su escepticismo y su sospecha tiene que prender la alarma. Esos son mecanismos de alarma. Sí. Que sean extraños los métodos y exorbitantemente buenos los resultados. Exactamente. Trambólicos, sí. Trambólicos. Claro. Doc, ¿dónde estás trabajando? Y yo actualmente estoy haciendo medicina privada, ¿verdad? Ajá. No estoy en la función pública, pero comparto ese tiempo también con la revista Ciencia del Sur, ¿verdad? Sí. Gracias a eso tuve la oportunidad de estar acá. Y eso básicamente, ¿verdad? La parte profesional y la parte de divulgación. Bueno, entren a Ciencia del Sur, hay un artículo súper lindo del doctor Osvaldo Mesa. El libro que se lanzó todavía no retiraron el libro. Todavía no retiraron el libro. Van a retirar y van a regalarnos uno para la audiencia. Bien, ¿sí? Excelente. Ciencia del Sur, que siempre nos ayuda. Gracias, doctor. Un saludo a todos.